Llegó el momento de conversar. ¿De qué quieres hablar? Política, salud, dinero, astrología. Conversemos de todo un poco con Gino González. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este episodio número 9 de nuestro podcast El Mundo de Gino con Gino González. Hoy me complace en presentar a un gran amigo, colaborador al 100%, investigador reconocido. Estoy hablando de Renato Gago, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Renato? ¿Qué tal, Gino? Un gusto, después de tiempo, como siempre. Bueno, sí, ahora innovando, digamos, un poco, aprovechando la tecnología, ya que no podemos estar en vivo y en directo como habitualmente lo hacíamos, pero digamos, tener esta opción para poder seguir culturizándonos un poquito más, conociendo un poco más de nuestro maravilloso Perú. Y en este mes morado, mes de tradición del Cristo morado, ¿verdad? También hay costumbres gastronómicas que ahora, en esta época del COVID, de la pandemia, están un poco rezagadas. Háblame un poco sobre estos deliciosos manjares. Empecemos por, de repente, la historia, que me comentes un poco el famoso turrón de Doña Pepa. Sí, bueno, de antemano agradecerte, Gino. Yo siempre sigo todas tus iniciativas. Sí, efectivamente, el turrón de Doña Pepa termina siendo un postre emblemático en la procesión del Señor de los Milagros, que se ha mantenido. Hago un paréntesis acá, porque hay algunos productos que han ido desapareciendo, están camino al olvido y que han estado ligados también a procesiones. O sea, parece que ha sido una costumbre que las festividades religiosas estaban acompañados con algún producto emblemático. Por ejemplo, en la procesión del Señor, en la procesión de la Virgen de la Merced, que se celebra cada 23 de septiembre, cuando salía la procesión, inmediatamente el producto emblema era el chancay. Lamentablemente, bueno, el chancay hoy día ya prácticamente, como muchos bizcochos tradicionales de Lima, han ido desapareciendo. Esos chancáys, me dices tú que le echaban el polvito de azúcar blanca. ¿De esos te refieres? Ajá. Ya, claro, que ya ni se ve ni en fotografía, pues, ¿no? Claro, sí. Sí. Bueno, lamentablemente, como dice Ignacio Medina en uno de sus artículos, el Perú vive este espejismo todavía del despertar gastronómico, del boom gastronómico. Gritamos 10 veces al día orgullo en la cocina, pero cuando levantamos la alfombra hay un montón de cocinas, de platos, de postres sobre todo que están desapareciendo. Y bueno, felizmente el culto del Señor de los Milagros fue digamos, en el transcurso del tiempo, se fue sosteniendo y fue incluso trascendiendo las fronteras de nuestro país. Eso creo que ha ayudado mucho a que el turrón de Doña Pepa y otros postres emblemáticos se hayan mantenido, ¿no? La historia, bueno, comienza en el siglo XVI, evidentemente, con este encomendero que se llamaba Hernán González y que tenía, pues, propiedades en Pachacámac, al sur de Lima, pero también tenía unas propiedades a las afueras de Lima, y como Lima en esa época era una ciudad bastante chica, las afueras estaban más o menos, las afueras de Lima llegaban por el Jirón Huancavelica, muy cerca de las Nazarenas, ¿no? Claro, entonces, la avenida Tacna es lo que era llamado el Pachacamilla, creo que le decían antiguamente. Sí, ajá. Él lo que hace es de Pachacámac, de sus propiedades de Pachacámac, traslada un grupo de indios a estas propiedades que tenía las afueras de Lima, en esta zona que le llamaban Pachacamilla, como una forma, como un diminutivo de Pachacámac, ¿no? Porque sus propiedades, digamos, más extensas estaban justamente en Pachacámac. Bueno, como todos sabemos, la población indígena fue reduciéndose, en realidad, en un siglo de 12
millones de habitantes se reduce a 1,5 millones más o menos. En muchos aspectos las enfermedades, como el caso de la viruela, ¿no? Arrasan con grandes comunidades indígenas y comienza más bien a tomar un papel protagónico la población negra. Entonces había muchas cofradías. En esa época las cofradías vienen a ser como hermandades, ¿Ya? donde se reúne un grupo de personas no solamente para rendir culto a alguna imagen católica, sino para apoyarse mutuamente, ¿no? Entonces existía esta cofradía de los negros angoleños, y donde este famoso esclavo pinta esta imagen exactamente en 1651, la imagen en una pared de adobe, y al comienzo estuvo muy mal vista esta cofradía, porque había mucha efervescencia, mucho jolgorio, mucha alegría dentro del culto mismo, ¿no? Y bueno, al comienzo digamos que fue perseguido. Lo cierto es que todos sabemos que han habido, comenzaron a darse una sucesión de sismos y terremotos, como por ejemplo el del 20 de octubre de 1687, que fue terrible. Claro, donde Fue tan solamente quedó, según se dice, solamente quedó la pared donde estaba pintada la cruz. Sí, incluso fue tan devastador que existió un mito que luego se descubrió que fue falso con el tiempo, de que, porque el epicentro fue en el mar, pero a la altura de Cañete, del Valle de Cañete, y el Valle de Cañete era digamos, era el granero del virreinato del Perú, y por ahí se filtró digamos, el rumor de que apareció una plaga que se tiró abajo pues las plantaciones de trigo, ¿no? Luego se descubrió que eso no fue cierto, pero te lo digo para que veas lo devastador que fue ese terremoto. Efectivamente, claro, ¿no? La pared de adobe se mantuvo, y esta digamos, celebración, este culto que se rendía a este Cristo morado, pasó de ser perseguida al inicio por este tema de lo efervescencia y lo festivo, pasó a ser ya a consolidarse como una... Venerado. ¿Perdón? Venerado ya. Sí, ¿no? Comenzó la veneración a partir de los múltiples milagros que hace, ¿no? La Iglesia Católica ya comienza a mirar a esta cofradía con ojos diferentes, y se comienza a dar evidentemente la procesión, ¿no? A tal punto que en 1715 ya el Cabildo declara al Señor de los Milagros como patrono y protector, ¿no? De la ciudad. Y uno de los tantos milagros es justamente de Josefa Marmanillo. Hay un dato que me parece interesante, ¿no? Cuando nosotros exploramos los orígenes y la historia de la cocina peruana, vamos a encontrar que si a alguien se le ocurre la pregunta, oye, ¿y quién inventó el lomo saltado? ¿O quién inventó claro, no sé, pues el tiradito? O ¿no? un tacu-tacu. La verdad... Sí, o sea, la verdad es que no hay nombres, ¿no? No hay nombres, no hay personas con DNI identificadas. Quizás en el tema de los postres tenemos dos casos que son importantísimos. Uno, el de Josefa Marmanillo, la inventora, creadora del turrón de Doña Pepa, y la otra es... la señora Ayarza, Amparo Ayarza, que es la inventora del supiro a la limeña, ¿no? Entonces, por ese lado, por los postres, como que sí tenemos nombres, personas identificadas, el sexo, el nombre y el apellido, ¿no? Y qué pena que los peruanos hemos sido bastante dejados con referente a esto, ¿no? Ya que otros países, digamos, bueno, Italia es todo un monumento a la gastronomía internacional, pero que tengamos todo nuestro legado bien configurado, bien redactado, para que, bueno, los nuevos peruanos, los jóvenes valores, conozcan de nuestra historia y lo maravilloso que es también el Perú en la cocina.
Sí, mira, por ejemplo, tú y yo que casi somos promoción, tú sabes que hasta los años 80 la cocina peruana pues no era un motivo de orgullo, tuvo que pasar algo, tuvo que crearse todo un movimiento para que sintiéramos pues que se nos hincha el pecho de emoción. Pero la cocina, nosotros no, en realidad el peruano no creía en la cocina peruana y si echamos una mirada hacia los siglos anteriores, en tiempos pretéritos era peor la cosa, ¿no? Entonces no había cronistas o viajeros o gente que escriba y que le ponga énfasis a esos detalles que son tan importantes, ¿no? Entonces, muchos platos han, digamos, pasado desapercibido Cierto. de un creativo, ¿no? Eso es muy cierto, pero también en este mes morado, ya que tú has comentado, bueno, el turrón de Doña Pepa, pues que es súper conocido, hasta exportan turrón, pues no. Hay muchos peruanos que están en otros países que les provoca, piden a sus familiares que les mandan, o hay tiendas especializadas en productos peruanos que también los venden. Estamos hablando en esta época del mes morado, aparte de nuestros dulces, habíamos conversado de la mazamorra morada y que tú me dijiste, bueno, la mazamorra morada tiene otra denominación. Quería que me expliques un poquito más para todos los que nos están escuchando, cómo nace o cómo se puede denominar la mazamorra morada tradicional de nuestro país. Sí, en realidad la mazamorra es una palabra que viene con los españoles y además con esa influencia árabe que venía de alguna manera impresa sobre ellos, ¿no? Pero recordemos que en la etapa prehispánica aquí existía el api, que era una suerte de mazamorra, ¿no? Entonces, eh, aquí ha habido una evolución en el campo, en la etapa prehispánica y luego con los conceptos, de alguna manera, producto del mestizaje, se va evolucionando este concepto de mazamorra. Recordemos que en el Perú no solamente hay mazamorra la De maíz, clásica ajá. mazamorra morada de maíz morado, sino que, por ejemplo, tenemos mazamorra de quinoa, mazamorra de cañigua, por ejemplo, en Puno, y en algunas zonas los conceptos de mazamorra van cambiando de acuerdo a los ingredientes del entorno, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que hay que utilizar como reflexión, ya que la mazamorra es un producto propio también de tradición en el mes de octubre, es el ingrediente, ¿no? A veces los peruanos, yo creo que hemos perdido la capacidad de asombro. ¿En qué sentido? Estamos acostumbrados a tomar chicha morada y comer mazamorra morada, pero eso ya es parte, lo vemos como algo normal, cotidiano. Sí. Sin embargo, cuando viene gente del extranjero, incluso acá cerca, yo he visto colombianos, cuando tú le enseñas un maíz morado, no lo pueden creer, no se les puede, no pueden concebir que existe un maíz en el planeta que sea de color morado, ¿no? Claro. Entonces, eso creo que es un aspecto importante en nuestra gastronomía, el tema de la biodiversidad, de los pisos altitudinales, los sabores, ¿no? Sí, eso es muy Evidentemente, cierto. Es como, digamos, es exclusivo de nuestro país, digamos, de los Andes. Al igual que, a ver, se me ocurre la maca, ¿no? La maca que nosotros tenemos, pues es única. Los chinos han querido sembrar maca y no han podido conseguir una maca con las cualidades y las bondades que existen aquí en nuestro suelo peruano, ¿no? Con todos esos nutrientes que nuestro suelo le puede brindar a la maca, no han podido imitarlo. sí, porque la zona, todos recordarán que en el 2015, lamentablemente, la maca Junín Pasco, que tiene denominación de origen, es decir, que en teoría es un producto protegido, lamentablemente vimos en el 2015 cómo los chinos cargaron pues
cantidades del germoplasma que no puede salir, es decir, de la semilla misma, y se la llevaron por desaguadero, se la llevaron a China y la cultivaron en una zona que se llama Yunnan, a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Claro, Y como tú bien dices, efectivamente las propiedades no son las mismas a la maca que se desarrolla en las pampas de Junín a 4.000 metros sobre el nivel del mar o un poco más, ¿no? Sí, eso es cierto, y eso es, bueno, gratificante para nosotros, digamos, porque si no, imagínate cómo nos hubiese perjudicado, ya que nosotros nos hemos convertido en uno de los exportadores más grandes de lo que es maca, y tenemos diferentes tipos de maca, ¿no? Maca amarilla, la maca negra, la maca roja, en fin. Y bueno, volviendo un poco a las tradiciones de este mes morado, yo me acuerdo siempre en la avenida Tacna, pues estaban llenos de anticucheros, así como de picaroneros, aparte que se vendía pues el famoso turrón de Doña Pepa. Sí, mira, el tema del anticucho, hay varias cosas para desmistificar. Primero que la palabra anticucho viene de dos vocablos, antic y uchu, y es muy importante mencionar la interpretación que le da Rodolfo Tafur, investigador de la cocina peruana de larga data. Antic, muchos lo interpretaban como Andes o le daban otras palabras. Antes. Él dice antic, antic significa ahogar o sumergir. Y uchu, bueno, todos sabemos que es ají, ¿no? Entonces es esta técnica de sumergir la carne en ají, ¿no? Sumergirla. Hay un mito, ¿no? La gente sigue las teorías que aparecen en internet que dicen, que cuentan la historia, ¿no? Sí, pues, lo mejor de las vacas, el lomo y todo lo demás era para los reyes, los dueños de las haciendas, y todos los interiores eran para los pobres. Y eso no es cierto, porque los españoles, dentro de su gastronomía, tienen una costumbre también del consumo de los interiores. Ah, caramba. ¿No? Que son las vísceras que le llamaban. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto, hay una mención de un libro que recogió Cucho La Rosa, que se llama Los Auquenios Peruanos, de Luis Macaño, y menciona que los primeros conquistadores, por ejemplo, consumían los sesos de las llamas, ¿no? O sea, para que la gente no piense que los españoles vinieron acá, pues, a comer, pues, lo mejor de la carne, sino que ya era una costumbre, pues, aprovechar todos los interiores también del animal, digamos, ¿no? Oye, mira, y eso no lo sabía, que los españoles comían los sesos de la llama. Bueno, también el tipo españoles que llegó a conquistarnos, entre comillas, no era de el mejor nivel social, pues, ¿no? Claro, no siempre le refriegan a Pizarro, pues, su oficio de criador de cerdos, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Y lamentablemente, por eso que, bueno, ya nuestro mestizaje, digamos, no fue el más adecuado. Que si hubiesen venido los españoles más finos, por decirlo de alguna forma, creo que hubiésemos tenido otra raza. Otras costumbres también. ¿No? Como dice este amigo conocido, no podemos decir nombre, una raza diferente, ¿no? Claro, porque la cultura prehispánica, ahora que yo estoy leyendo mucho este tema, tenía filosofías realmente muy, muy interesantes, basadas en valores, como el caso de Laini, que es el hoy por ti, mañana por mí, que todavía se ve en la preparación de la pachamanca. Todavía se ve ese trabajo conjunto entre todos, ¿no? Cosa que lamentablemente en la costa, pues, se fue, digamos, enraizando esta criollada peruana, ¿no? De sacarle la vuelta a todo, ¿no? Cierto. Pero justo que, en relación al tema que mencionaba de la pachamanca, hay un libro también que se llama 15 plazuelas, una alameda y un callejón, de la Lima de 1884 a 1887, y dice, para que la gente tenga una idea, que al igual
que la pachamanca en la sierra, la preparación de los anticuchos era toda una fiesta que se hacía en las huertas cercanas a la capital. Es decir, era el preparar anticuchos era una diversión campestre, ¿no? Era una cosa de salir un poco de la ciudad a preparar anticuchos. Y bueno, lo otro también que es importante es el aspecto del RIMAC como distrito, porque en el RIMAC se celebraba pues la famosa fiesta de Amancaes, y eso era, por así decir, nuestro primer mistura, nuestro primer gran mistura, y donde no solamente estaba presente la cocina peruana, sino también la música criolla, ¿no? Esa música que ya no suena, que suena solamente el Contigo Perú antes de un partido, pero el resto absolutamente nada, ¿no? No, está olvidado. Entonces, eso sí. Sí, y lamentablemente pues se perdió la fiesta de Amancaes, y había pues fiesta y jarana, y en medio de esa fiesta y jarana el anticucho era algo que estaba, digamos, latente, ¿no? Era la vedette de todo el festival, digamos así. Y bueno, hace años atrás también creo que en esta plazuela que está cerca a lo que es el río Rima, que en Lima, cerca al Palacio de Gobierno, y después no sé qué alcalde fue, me he olvidado, de repente tú te acuerdas, dio el apoyo necesario como para que se genere como una plazuela gastronómica, ¿no? Y ahí podíamos mantener todavía ciertos postres tradicionales como el ranfañote, como tú lo dijiste en un momento, nuestro suspiro a la limeña, nuestra mazamorra con arroz con leche, el anticucho, podíamos encontrar eso. Y lamentablemente, bueno, ya con toda esta pandemia, espero que en algún momento se pueda revalorar e impulsar nuevamente esto. Sí, sí, porque lamentablemente se están perdiendo una gran cantidad de postres. Incluso antes de la pandemia ya se notaba esta desaparición, era visible, ¿no? Todos recordamos, por ejemplo, esa famosa tradición de Ricardo Palma titulada Con días y ollas venceremos, donde él mencionaba que en la Lima antigua pues uno no necesitaba ver el reloj, sino que por el pregón, a la hora que salía fulano o mengano dentro del campo de los pregoneros, uno ya sabía más o menos qué hora era, ¿no? Claro, como Revolución Caliente, ¿no? Que por ahí salían gritando por ciertos pasajes, por ciertas avenidas y calles, ¿no? Revolución Caliente, para rechinar los dientes. Y ya tú sabías que eran como las 6 de la tarde, pues. Claro, sí, exactamente, porque era las 6 de la tarde era la hora del galletero, pues, ¿no? Y la Revolución Caliente era como se le llamaba también crocante de anís, era como como una galleta, ¿no? Pero ¿sabes qué, Gino? Cuando uno comienza a ver esa relación en la tradición de Ricardo Palma, esa relación de pregoneros, por ejemplo, a las 9 salía el que vendía sanguito. Y algo bien interesante con el tema del sanguito, ¿no? Tú sabes que en la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, digamos, había todo un trabajo de masas en América, ¿no? En México, la tortilla de maíz. En Colombia y Venezuela, la arepa, ¿no? Y aquí en el Perú estaba el sancu, y después del sancu venía la humita. Ese era el trabajo de masas a base de maíz. Bueno, el tema es el siguiente, que el sancu, como lo dice la historiadora Rosario Olivas, que además es una experta en el tema de postres, el sancu fue evolucionando en lo que hoy conocemos como el sanguito. Ahora, si volvemos a dar una pasada, ¿no? Para preguntarnos, ¿estos productos se mantienen? Bueno, tú vas a México y vas a ver que el mexicano sigue consumiendo su tortilla de maíz. Es un emblema que es parte de su cultura. Y el venezolano su arepa, ¿no? Colombia, claro, Venezuela y Colombia sigue con la arepa. Y cuando llegas al Perú y dices, oye, ¿y el sangu que se transformó en el sanguito qué? Bueno, yo no sé si tú sabes, ¿no? Pero de repente sí. Pero creo que el último gran vendedor de sanguito era el señor que se paraba en el colegio Alfonso Ugarte,
Ujú. y ya no lo vemos más, ¿no? O sea, ¿qué fue del sanguito? México mantuvo su tradición, Venezuela y Colombia también, y en el Perú esa tradición prehispánica de esas masas a base de maíz desaparecieron. Y yo creo que ahí se supone que tenemos un Ministerio de Cultura, porque esto es parte de nuestra cultura. Entonces deberían de impulsar, fomentar, impulsar a la gente a los nuevos valores, digamos, a que aprendan. De repente quieren poner una dulcería con dulces tradicionales peruanos, vale la redundancia. Entonces darle ciertas facilidades, darle ciertos alicientes como para que diferentes personas y empresarios apuesten por esto y no lo perdamos, porque al final es, nuestra historia va a quedar muy pobre, ¿no? Sí, mira, Gino, tanto tú como yo hemos, en una etapa de nuestra vida, hemos trabajado directa o indirectamente con el mundo del pisco y sabemos lo que ha pasado con el tema de la denominación de origen. Ujú. Es increíble, pero en España, además que esto ya lo había dicho Ignacio Medina en uno de sus artículos, él decía, las grandes potencias gastronómicas tienen que estar respaldadas por denominaciones de origen. En España yo me he sorprendido porque ya están comenzando a proteger por denominación de origen ciertos panes, como el pan de Sea en la Galicia, como el pan de Alfacar en Granada o como las ensaimadas de Mallorca en Mallorca. Pero agárrate con esto, en España incluso están protegiendo postres. El Ya turrón ves. de Gijona y el turrón de Alicante ya tienen denominación de origen. Aquí en el Perú no hay ningún postre con denominación de origen. Qué Yo creo triste, que ¿eh? si Sí. eso se hubiera hecho con tiempo con el suspiro, no hubiéramos tenido el problema con la empresa Soprole de Chile, ¿no? Ujú. Bueno, los chilenos se han querido apoderar de toda nuestra cultura, ¿no? Ya tenemos muchos litigios, no solamente con el pisco, sino hay varias cositas por ahí en el tintero. Bueno, es la habilidad, digamos, de ellos como empresarios y el descuido de nuestro gobierno y de los propios peruanos, que no valoramos lo que tenemos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo he estado revisando mucho el trabajo de Pro Chile, que es como un Prom Perú acá, y la promoción, el apoyo que le dan a los empresarios. Recordemos nomás lo que pasó en el 2015, ¿no? Antes de salirme un poco yo te iba a contar justo del picarón, de lo que está pasando en Chile, Ujú. pero recordemos lo que pasó el 2015, ¿no? En la famosa Expo Milán, a la que nosotros decidimos no participar. Una feria que tenía una duración de 6 meses en Italia, arrancaba el 1 de mayo, terminaba el 31 de octubre, ¿no? Y donde estuvieron Argentina con sus pabellones, estuvo Ecuador, estuvo Colombia, estuvo Brasil y estuvo Chile. ¿Quién estuvo apoyando ese stand directamente? La mismísima presidenta Michelle Bachelet. ¿Quién Ujú. estaba en el pabellón de Ecuador? Rafael Correa. O sea, estaban sus presidentes. Claro. ¿Qué promovía Chile? Pisco, eh, quinoa y pastel de choclo. Ese pastel de choclo tacneño que también nos hemos olvidado. Mira, Pero imagínate. no quería de alguna manera Dejarlo pasar, ¿no? Sí, es cierto. sí, no quería hacerte sentir mal con lo que te voy a decir, pero hay que tener mucho cuidado porque en este momento ya hay zonas en Chile donde están diciendo que una de sus bebidas tradicionales es la chicha morada y que uno de sus postres emblemáticos es el picarón. Bueno, ya ahí se pasan, pues definitivamente. El Ministerio de Cultura yo creo que ya tiene que reaccionar, hermano. O tenemos personas que solamente calientan asientos. Es definitivo esto. No soy político, no me interesa la política, pero creo de que si tenemos personas asalariadas que, digamos, que cuiden nuestro patrimonio, bueno, que justifiquen su sueldo, pues, ¿no? Yo creo que es justo. Ahora, dejando un poco digamos, esta pequeña amargura que nos ha tocado, ya que me estás contando esto y verdad que me sorprende. El picarón peruano también, los picarones, los famosos picarones con su miel, ¿no? Qué deliciosos, qué ricos. ¿Eso se sigue manteniendo o también ves que se está desapareciendo?
No, yo sí creo que el picarón es algo que se mantiene. Faltaría ese apoyo que, como tú dices, para, aunque sea declararlo patrimonio cultural de la nación, pero yo no quería dejar pasar mencionar eh, que cuando uno analiza un poco la historia del picarón, cómo llega la receta del buñuelo europeo acá, eh, en la historia del picarón nosotros podemos ver el talento que tiene el peruano con las manos y su inconformidad y su rebeldía en la cocina, que eso es algo digno de aplaudir. Cuando llega la receta del buñuelo, el peruano la maneja y la domina. Ujú. Y luego se pregunta y dice, ya, la receta la domino, la sé hacer, pero acá a esto le falta algo. Y de pronto él comienza a experimentar y dice, ¿y qué tal si le agrego camote? ¿Y qué tal si a la receta del buñuelo le agrego zapallo? ¿Y Ujú. qué tal si le pongo un poquito de anís para aromatizar? Y esto me parece ya fabuloso. ¿Y qué tal si le agrego un poco de levadura? Ujú. En esa época chicha de jora, porque no existía la levadura industrial, levadura para que fermente. Pucha, Sí. de todos los aportes que hizo, nació el picarón, y cuando yo pruebo el picarón, yo pruebo peruanidad. Cuando volteo hacia el pasado, Ujú. no hay punto de comparación con la receta original del buñuelo. O sea, el picarón ya es otra cosa, es un invento peruano mejorado. Pero ahí tú puedes ver que el peruano no está conforme con una receta. Y eso es bueno, eso es muy positivo. Somos Y así han personas salido muchos que otros platos. Somos personas que tenemos, digamos, un buen paladar, aunque otros digan que no, ¿no? Por eso nosotros en nuestro país, bueno, hay infinidad de condimentos, tenemos mucha biodiversidad que nos va a ayudar a complementar cuando queremos preparar un platillo. Y por eso que seguimos adelante, seguimos creciendo. Y creo que esto va para rato, siempre y cuando, pues, también, como tú dices, el gobierno, el Ministerio de Cultura, pues, nos proteja nuestra historia, nuestra riqueza, bueno, porque es parte de nuestra riqueza cultural, los postres, tanto como otras bebidas espirituosas, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Y eso lo vemos en muchas recetas, ¿no? Por ejemplo, el budín, que como concepto viene de Europa, porque en los conventos en Europa normalmente aprovechaban los panes que quedaban para agregarles azúcar y un poco, unos cuantos más ingredientes y que salga un postre. Aquí el peruano primero comenzó a jugar. Primero dominó la receta, esa es la primera etapa. Luego comenzó a jugar con diferentes tipos de panes, diferentes bizcochos tradicionales, fue cambiando de pan. Después dijo, ¿y qué tal si en vez de pan le agrego lúcuma? Y salió el famoso budín de lúcuma, que ya ha desaparecido. Y así fueron cambiando, ¿no? Budín de quinoa, hasta que alguien que tenemos que buscar el nombre y apellido para ponerle un monumento, dijo, ¿y qué tal si a la receta del budín yo la reemplazo el pan por el choclo? Y así es como nace la famosa receta del pastel de choclo, que es un postre tradicional en Tacna, ¿no? Sí, bueno, eso es cierto. Y así como, bueno, que todavía se mantiene. En la parte del sur tenemos postres definidos, en la parte del norte, si queremos hablar de tradiciones, justamente en este mismo grado también se acostumbra en el norte a consumir bastante es el famoso King Kong, ¿no? Que viene de Lambayeque, especialmente creo que nació en Trujillo. San Roque, me Ajá, parece. Ajá. sí, está presente en La Libertad, está presente en Lambayeque. eh, y sobre el tema del turrón, perdón, del quincón, tú sabes que la masa es una masa que muy especial, muy difícil de sacar, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy positivo, ¿no? Eh, esa masa del quincón es una masa
muy especial y que creo que está protegida por las familias que manejan este negocio. Y eso me parece bien, ¿no? Porque para que no se termine luego en No otros digan países, ¿no? el King Kong es chileno. Sí, No. eso es lo que faltaría nomás. Bueno, como Y la natilla piurana va a terminar también o en Concepción o el Valparaíso, algo así, ¿no? no una cosa así. Bueno, lamentablemente esperemos pues que cambie un poco esto y que nosotros defendamos más lo nuestro, así como queremos en el partido, bueno, hablando un poco de partido, queremos linchar al árbitro que atentó contra nosotros, digamos, en este partido último de Perú-Brasil. Entonces, si queremos crucificar a él, ¿por qué no hacemos lo mismo protegiendo nuestra riqueza gastronómica? También luchemos y movamos redes, movamos masas para que el Perú conserve lo que es de él, ¿no? Entonces, esperemos, pues, mi querido Renato, yo sé que personas como tú, tan capacitadas, ilustres, investigadores, defienden e investigan, narran, cuentan, difunden toda la historia de lo nuestro. Entonces, esperemos que otras personas también se apoyen un poco, nos den la mano de alguna forma y podamos proteger frente a otras industrias o países lo nuestro. Dime, Renato, ahora último, bueno, estamos con la Chola Power, ¿verdad? Cambiando un poco para que te promociones dónde te pueden seguir, de repente puedes decir tu Face, tu Instagram, cómo te buscamos, donde tú también posteas toda esta información. Sí, bueno, justo estamos con Martín Espinosa, que es director de MedComic. Estamos, yo estoy en el tema de los guiones del universo de la Chola Power, que es un personaje que a mí me encanta porque, como decía César Santibáñez, es la encarnación misma del Perú. Uh-huh. Y bueno, yo disfruto escribir, es una de las cosas que me apasiona y sobre todo escribir esta línea de literatura a la que yo denomino como la búsqueda de la identidad, ¿no? Tanto en mis artículos en la revista Panadería y Pastelería Peruana sobre los panes de los pueblos del Perú, como el universo de la Chola Power, es fantástico porque detrás de todo eso hay preguntas que yo me hago, ¿no? ¿Qué es el Perú? ¿Qué significa ser peruano? Si estoy dando la talla o no como peruano, quién soy, de dónde vengo, todas esas preguntas. Pero para la gente que quiera un poco seguir este trabajo, pueden ingresar a la página de Facebook de MedComic o a mi página Renato Gago en Facebook o en Instagram, ¿no? Así que no, un honor, Gino, y para lo que guste. Siempre es interesante todos los aportes y contribuciones que tú haces al campo también de la investigación, ¿no? Gracias a ti, Renato, gracias a todos los amigos, ya saben, van a poder disfrutar ese podcast en Spotify, en iVoox, en las diferentes plataformas, también en Face. En YouTube vamos a subir también nuestros podcasts. Así que, bueno, únanse, suscríbanse, síganos si quieren algún programa en especial, en particular. Bueno, vale también el interrogante para poder recurrir a investigadores conocidos como Renato Gago y podamos, pues, difundir lo que ustedes quieren saber de nuestra historia. Gracias, Renato. Entonces, contigo será hasta otro momento, hasta otra oportunidad. Gracias por tu tiempo. Gracias, Gino. Un fuerte abrazo. Cuídate bastante.